Buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están? Les deseo que tengan un hermoso día, un hermoso domingo. Damos gracias al Rey. Hoy este domingo tenemos la posibilidad de poder estar un momento emitiendo este vivo. Damos gracias al Rey por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Ha sido una hermosa semana. Dándole tanta gracia al Señor por la familia, por los hijos, por el nieto, ese otro nieto que viene en camino. Gracias le damos al Señor por todo. Un tiempo donde el Señor nos está forjando en cuanto a muchas cosas. Constantemente estamos siendo equipados por el Señor en cada situación, en lo cotidiano, ¿cierto? Estamos siendo edificados grandemente. El Señor me imprimía algo a mi ser, a mi corazón, y esa invitación a poder mirar el libro de Job y poder ver la condición del hombre en los tiempos del viejo pacto. Un libro en el cual todavía tenemos que inquirir, escarbar, escudriñar, para ver lo que era ese tiempo, ¿sí? Un tiempo donde no estaba lo que hoy sí está, la realidad que hoy está, que es Cristo, como el mediador, ¿cierto? Y la puerta por donde entran las ovejas. Esas ovejas dice que conocen su voz y le siguen. En ese tiempo Job estaba en una dispensación en la cual sí estaba la gracia de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar la condición del hombre en ese tiempo. El hombre estaba en el cuerpo de pecado, estaba muerto en sus delitos y pecados, y estaba sujeto a sacrificios continuamente, a derramar sangre continuamente de animales, ¿cierto? Para que la ira de Dios fuera aplacada. Esto viene a través de la justicia de Dios, ¿cierto? Que era constantemente, que era lo que demandaba la justicia de Dios. Demandaba que el hombre se volviera a Dios, caminara en perfección según sus mandamientos, pero por la debilidad del hombre en la carne no podía cumplir los mandamientos, y esta era un poco la realidad de Job. Y ahora estamos viendo Jeremías, pero el Señor me imprimía a mi ser de poder mirar Job, ¿cierto? Y entender de los tiempos de Job, los tiempos de Jeremías, es muy diferente a estos tiempos, en el cual el Señor nos hizo a nosotros como iglesia nuevas criaturas. Nosotros no estamos hechos para ser restaurados como en el viejo pacto, sino que el Señor hace nueva criatura en nuestras vidas, y es muy diferente la realidad, el alcance, la eficacia y la plenitud de Dios en nuestras vidas. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, eso no le alcanzaba a Job para cumplir la justicia de Dios, para cumplir la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, el enemigo, que era Satanás, tenía algunas por así, libertades que ganó en el huerto del Edén, ¿sí? Cuando hace caer,
¿cierto? Adán, al hombre, le da le da cierta autoridad sobre la tierra en la cual Adán había sido llamado, el hombre había sido llamado, ¿cierto?, a cuidar ese jardín, ¿cierto?, a sojuzgarlo, y andar por ese jardín. Fíjate vos que cuando se presenta Satanás junto con los hijos de Dios en el relato de Job, Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De andar la tierra. ¿Eh? Y ese era uno de los mandatos que tenía Adán, ¿cierto? De andar la tierra, administrar la tierra, era uno de los mandamientos que Dios le había dado. Sin embargo, esto Satanás, por medio del engaño, ¿cierto?, le entrega la autoridad a Adán a Satanás. Y ahí comienza toda la realidad del viejo pacto, que el hombre queda esclavo del pecado, ¿cierto? Se separa de Dios, se acerca de Dios por medio de sacrificios, por medio de derramamiento de sangre, ¿cierto? Dios en su gracia, en su misericordia, le da este salvoconducto al hombre para que entre en una relación con el Señor de esta forma, ¿cierto? Con un ceremonial que eso era algo externo, pero el hombre aún podía fluir desde su alma, ¿cierto? En su gran misericordia al Señor para tener una relación con el Padre. Hoy en día es muy diferente. Hoy nosotros tenemos libertad por la sangre, esa sangre que continuamente está redimiendo a sus hijos que aceptan el plan de salvación. Esa sangre justifica al hombre, ¿sí? Entonces el hombre puede tener, ¿cierto?, por medio de ese espíritu que es renacido en nosotros en el momento que aceptamos, ¿cierto?, el hombre puede ser santificado en el alma, cosa que anteriormente no podía hacerlo por medio de sacrificios de sangre de animal, que solamente cumplía, ¿cierto?, que ese animal tomaba tu lugar, ¿cierto?, tomaba tu lugar y moría. Hoy en día nosotros tenemos el sacrificio perfecto, único sacrificio que nos hace perfectos ante el Padre. Pero Job, sí, era la realidad, él era otra cosa. Él quería esta perfección, ¿cierto? Mas no la tenía. Estaba en un tiempo verdaderamente donde cuando vos lees el libro de Job, notás el desastre que es para el hombre vivir en ese cuerpo de pecado. Hoy vivimos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, ¿cierto? Está el pecado como cuerpo y están los pecados de obra. ¿Qué es lo que nos condenaba a nosotros? El cuerpo de pecado, ¿cierto? Entonces Dios, por medio de aceptar a Cristo, hoy en día somos justificados y tenemos vida eterna. Muy diferente a la realidad del tiempo de Job, ¿cierto? Eso después vamos a leerlo, vamos a estudiar el libro de Job. Eso es algo que me lo impartió el Señor en su momento, así como Dios imparte a cada uno, ¿cierto? Pero este es un tiempo que estamos mirando el libro de Jeremías, en el cual también era una realidad muy dura. En este caso no habla de un hombre tan solo, sino que habla de un pueblo llamado Judá. Acá está. Vamos a leer Jeremías capítulo 24, ¿cierto? Acá también era un tiempo que el hombre todavía no había sido justificado, Cristo no había venido todavía, ¿cierto? Y el hombre estaba sujeto a cumplir leyes, en el cual esas leyes en ningún momento tenían el poder para redimir al hombre, para hacerlo nuevo, sino lo que apuntaba a las leyes era el gran pecado del hombre. ¿Sí? Dice,
Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó a Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, ¿eh? junto a los jefes de Judá, los artesanos y cerrajeros de Jerusalén. ¿Eh? Fíjate vos qué detalle acá, ¿no? Los jefes, los artesanos y los cerrajeros fueron llevados cautivos primeramente. El Señor me mostró 2 canastos de higos que estaban frente al templo del Señor. ¿Eh? Jeremías tiene una visión, ¿cierto? Donde Dios le muestra al profeta estos 2 canastos de higos, que generalmente el higo o la higuera simboliza la nación de Israel. ¿Sí? Y dice, el Señor me mostró 2 canastos de higos que estaban frente al templo del Señor. Dentro de una canasta había higos muy buenos, de los primeros en madurar. Dentro de la otra había higos muy malos, tan malos que no se podían comer. ¿Eh? Fíjate vos la característica de los higos buenos, ¿cierto? Tenían dentro de sí, ¿cierto? Una esencia de madurar rápidamente, ¿eh? De los primeros en madurar, dice, ¿eh? Fíjate qué característica. Dentro de la otra canasta había higos muy malos que no se podían comer, ¿cierto? Estos higos habían madurado, pero dice que no se podían comer, ¿ok? Esto para Dios, esto está hablando del efecto que el hombre tenía para Dios según su relación con él, ¿no? Y su cercanía, que era por medio, bueno, de obedecer leyes, ¿cierto? Morales, como los mandamientos, y las leyes ceremoniales, los sacrificios, ¿no? Entonces, el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Acá el Señor le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Y yo le dije, veo higos, los higos buenos son excelentes. Acá podemos ver cómo el cielo y la tierra ven la misma cosa. En este caso, Dios y Jeremías ven lo mismo. Dios le muestra una canasta de higos buenos, higos malos, y Jeremías dice, los higos, dice, veo higos, los higos buenos son excelentes, pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Acá hay un acuerdo, ¿cierto?, entre el cielo y la tierra. En este caso, entre este encuentro profético entre Dios y Jeremías, hay un acuerdo, ¿cierto? Es una reunión que hay de intimidad, donde Jeremías estaba siendo ministrado en un tiempo de gran crisis sobre la nación de Israel, una nación que fue llamada a ser luz a los gentiles, ¿cierto? Entonces el Señor me dio su mensaje y me dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, al pueblo de Judá que envíe desterrado de aquí al país de los babilonios, lo trataré como a estos higos buenos. ¿Cierto? Acá podés ver el propósito de Dios envía, ¿cierto?, a Babilonia, ¿cierto?, esta gente, que son los llamados higos buenos, en el cual va a ir impreso, ¿cierto?, su propósito va a ser restaurado, el propósito de Israel, ¿cierto? De ahí va a tener un nuevo comienzo, ahí en Babilonia, y desde Babilonia durante 70 años iban a ser una generación, ¿cierto?, que iba a cumplir el plan profético que Dios tiene con Israel en primera instancia, en primera instancia en esta restauración. Yo los veré con ojos buenos, ¿cierto?, al pueblo de Judá que envíe desterrado de aquí al país de los babilonios, dice Jeremías 24:4 y 5, lo trataré como a estos higos buenos,
van a tener un trato con el Señor durante 70 años, ¿cierto? Yo los veré con buenos ojos y los traeré de regreso a esta tierra, ¿eh? ¿Sí? Van a ser traídos de regreso. Los restauraré y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los arrancaré más. ¿Eh? Es como cuando el sembrador pone la semilla debajo tierra, la oculta, ¿cierto? Y le envía todo lo necesario para que esa semilla cumpla su propósito. En este caso, la nación de Babilonia viene a ser esa tierra, ¿no? Donde esta gente va a ser deportada. Y esta semilla lleva un sello de parte del Espíritu. Yo los veré con buenos ojos y los traeré de regreso a esta tierra, los restauraré y no los volveré a destruir, los plantaré y no los arrancaré más. Esto es una promesa que se cumple, ¿cierto? Dice, les daré inteligencia para que me conozcan. Esto es una de las cosas que el pueblo había perdido, ¿cierto? Esa inteligencia de parte de Dios para conocerlo a Él, para conocer el corazón, la voluntad del Padre, el proyecto, el diseño de Dios a través de los siglos, ¿cierto? Les daré inteligencia para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Esto es muy determinante. El propósito no es mi propósito. No es el propósito de ningún hombre en absoluto. Acá es el propósito, el único, es del Señor. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que entender por pueblo de Dios. ¿Cierto? Volverán a mi corazón, volverán a mí de todo corazón. Pero como a los malos higos, tan malos que no se pueden comer, dice el Señor, así trataré a Sedequías, rey de Judá, a sus jefes, al resto de Jerusalén, a los que quedaron en el país y a los que viven en Egipto. Los convertiré en algo que cause temor, rechazo a todas las naciones de la tierra. Los convertiré en un modelo de reproche, refrán y burla y maldición en todos los lugares por donde los disperse. Les enviaré guerra, hambre, enfermedad, hasta que sean borrados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Esto es lo que el Señor habló y dijo de su pueblo y lo cumplió. Ya estaremos mirando un poquito más, seguramente, sobre este capítulo. Así que, amado, que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.